Entonces, bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Vamos a tocar un tema muy interesante, pero primero pues vamos a recuperar un poco pues que hemos hablado de los temas de SOA, microservicios, el tema de blockchain, que ya vieron, como vieron, la inmutabilidad, pues las propiedades que tienen y pues todo lo que conlleva pues. Y acá es donde estamos enfocando cómo transformar las soluciones de software para dar el valor a las organizaciones y a sus modelos de negocio. Pero necesitamos empezar a generar unas necesidades en las áreas de TI. ¿Para qué? Para poder ser mucho más ágiles o veloces en el lanzamiento o despliegue de software a producción. De esa forma, manteniendo un criterio supremamente importante que es la estabilidad. Digamos que en los ambientes operativos productivos siempre mantenemos vigilando, controlando la estabilidad, porque pues obviamente impactamos al negocio y pues los impactos, dependiendo de la línea de negocio, pueden ser millones de dólares o temas mucho más delicados como temas de salud, temas de sociales, entre otros. Entonces, por eso es que ahí es donde mantenemos la estabilidad de los sistemas. Y tenemos que mantener cómo ganar velocidad, porque también estamos en entornos competitivos de mercado, regulaciones, nuevos competidores, TLCs, todo ese tipo de escenarios nos obliga a las unidades de negocio a ser mucho más ágiles. Y como tenemos una dependencia de las áreas de TI, pues necesitamos también poder cumplir. El problema es que muchas veces no tenemos esa capacidad de poder cumplir con esos objetivos que requiere el negocio. Muchas veces es porque se generan una serie de conflictos internos que son mucho más comunes de lo que podemos pensar. Digamos que en este caso, pues voy a hacer pues unos ejemplos de varias experiencias que he tenido en múltiples empresas que son pues empresas muy grandes, donde pues digamos que nos vamos con conceptos de soluciones tipo SOA. Listo, aplicamos todo el concepto de una solución orientada a servicios, desacoplamos, aplicamos todo el tema de los tipos de servicio, podemos aplicar temas de microservicios, aplicamos metodologías ágiles, entonces ahí es donde tenemos estrategias Scrum, aprovechamos todos esos conceptos arquitectónicos de los principios, patrones, digamos que hacemos una excelente solución. Pero ¿qué pasa? Cuando finalizamos y empezamos las actividades de pues, todo un proceso de calidad formal y el proceso de paso a producción, es que empezamos a tener fuertes conflictos y que termina viendo el negocio, que tú me indicaste que con SOA, con Scrum y con diferentes elementos íbamos a ser mucho más ágiles, pero a la final, pues no tengo mi solución operativa productiva. Entonces, digamos que acá es donde empezamos a tener esos escenarios de que primero hay una complejidad en múltiples organizaciones, no todas porque muchas ya se están transformando y están haciendo esos escenarios de cambio, que es las barreras que se tienen entre los equipos dentro de las áreas de TI, principalmente pues el equipo de desarrollo, el equipo de QA y el tipo de operaciones. Y digamos que se ha generado una característica de que empiezan a trabajar en un concepto de silos, cada uno pues defiende lo suyo. Entonces, como cada uno defiende su pedacito, entonces el equipo de desarrollo se encarga, desarrolla, habla con el negocio, define, hacen todos los modelos de arquitectura, la solución, hacen la construcción y después le disparan a QA y le dicen al equipo de QA, listo, prueben. Y pues el equipo de QA dice, bien, ¿qué tengo que probar? ¿Cómo lo tengo que probar? ¿Qué es? Y empiezan a dar unos conceptos de confusión porque no hay un contexto claro entre las diferentes áreas. Entonces, miren que ahí ya empezamos a tener roces y esos roces terminan convirtiéndose en mayores tiempos, inclusive en mayores costos, porque acá es donde siempre tenemos que empezar a enfocar de qué tanto me cuesta el no poder haber sacado esa solución a tiempo, digamos, ante escenarios de negocio tan complejos. Tomemos de referencia el día sin IVA, todas las organizaciones teniendo la velocidad para poder quitar el IVA en sus sistemas y volverlo a poner en sus sistemas en cuestión de 24 horas. Entonces, ahí es donde empezamos que si no hay una adecuada comunicación entre los equipos, pues empiezan a tener esos
impactos. También hay un escenario que suele suceder que, pues desde el punto de vista de desarrollo, no tienen de pronto una claridad de cómo funciona la operación. Ellos se concentran en la solución y van, focalizan con el equipo de negocio, hacen sus pantallas, los servicios, los microservicios, pero cuando enfocan a que hay que desplegar, pues de pronto la infraestructura no quedó clara, vuelve y juega, la complejidad de comunicación y de pronto desconocen dependencias de los ambientes productivos. Entonces ahí es donde, pues no, incluso sale una frase que de pronto se ha escuchado: en mi ambiente funciona o en mi máquina funciona. Sí, porque es que en los ambientes productivos pues hay firewalls perimetrales, hay infraestructura, hay temas de nube, hay conexiones a base de datos, hay temas de permisos de seguridad y todos esos elementos muchas veces no se ven en su momento para el equipo de desarrollo. Entonces, como podemos ver, empezamos a tener esa complejidad entre que no tienen una adecuada visibilidad entre los tres equipos. Entonces, ahí es donde, pues, obviamente, sin comprender y todo eso, empezamos a tener dolores en las tres áreas. Adicionalmente, ¿qué pasa? Muchas veces, listo, llegó la solución a operaciones, a producción. Muchas veces los equipos de operaciones no conocen el impacto de la solución que se va a entregar o que se entregó, el impacto a negocio, lo importante que es, sino que ellos lo ven como una nueva solución, cogen, lo desplegan, le ponen el modelo de monitoreo básico de que pues, el servidor esté arriba y que el disco duro esté bien y que el procesador esté bien y que la memoria esté bien y no tienen ni idea más. Entonces ahí es donde empezamos a sentir necesidades de, ven, yo tengo que monitorear más allá de lo básico, porque es una solución impactante para el negocio. Y no solo necesito ver procesador, memoria y disco, sino que hay muchos otros elementos que necesitamos empezar a monitorear, porque o si no, sucede lo que lamentablemente en muchas organizaciones sucede. Las áreas de negocio son las primeras que se dan cuenta de que está pasando algo y las áreas de TI como que, ay, ya vamos a revisar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empezamos a tener muchos conflictos con los diferentes áreas de negocio. Entonces, ahí es donde es importante tener estos escenarios de que hay que mejorar. Otro de los elementos es que podemos estar demorándonos en los despliegues días, semanas, hasta meses en que se salga una solución a producción. Entonces, ahí es donde esos tiempos nos empiezan a impactar a un nivel de que, pues, ven, y si aplicaron todo a microservicios y nada que sale a producción. ¿Por qué? Porque pues hay unos modelos operativos que de pronto son muy complejos, muy pesados. Obviamente, todo eso se hace desde un concepto de intentar tener control de riesgos. Recordemos que acá siempre mantenemos el concepto de mantener la estabilidad de la operación. Entonces ahí es donde empezamos a hacer todos esos comités y todo eso, pero a veces no genera esa solución o esa claridad. O peor aún, también en esos procesos hay intervención humana. La intervención humana suele ser peligrosa en el sentido que podemos cometer errores mucho más fácil. Entonces acá es donde cuando se hacen esos despliegues productivos y pues hay elementos de configuración. Entonces pongamos un ejemplo, vamos a configurar la URL de la base de datos, un endpoint de un microservicio, etcétera. Se puede ir un espacio en blanco y ahí es donde obviamente como se hace esto en modelo tradicional, entonces la ventana de tiempo, 1 de la mañana, 2 de la mañana y todo el mundo mirando cuál es el error y termina siendo reprocesos o rollbacks y pues finalmente no entregamos la solución al negocio. ¿Por qué? Porque no tenemos esa facilidad de tener algo que nos permita ayudar a que esos despliegues sean mucho más eficientes. Entonces ahí es donde empezamos a tener esos reprocesos y digamos que nos afecta. Y finalmente, pues, ¿qué pasa? Muchos componentes y como tenemos unos equipos humanos
digamos que operando, tenemos gente, pues la gente, pues nosotros tenemos unos límites. ¿Y qué pasa? Si aplicamos metodologías ágiles y empezamos a hacer elementos de desarrollo, entonces ahí es donde podemos tener múltiples fábricas, tengo múltiples equipos de desarrollo, empecé a aplicar microservicios, entonces ya no tengo que desplegar un monolítico, sino que ya estoy desplegando 5, 6, 7, 8 microservicios, pero solamente tengo un equipo de operaciones. Entonces, ahí es donde empezamos a generar cuellos de botella, porque no tenemos la capacidad humana para seguir haciendo esos despliegues. Entonces, digamos que ahí es donde empezamos a evidenciar, digamos que estos y muchos más dolores que empiezan a generar un resultado negativo dentro de el negocio y el resultado del negocio. Entonces, por eso es que acá es donde, antes por eso de tocar DevOps, empezamos con, ¿por qué sale esta necesidad de hacer un cambio? Entonces, acá es donde ya necesitamos empezar a manejar un concepto de, bueno, enfoquémonos cómo todos esos problemas al final nos obligan a que, pues, por más de que estamos aplicando un paradigma de arquitectura orientada a servicios, microservicios, para poder, digamos que ofrecerle todos esos beneficios, pero no lo logramos. Entonces, acá es donde empezamos con unos conceptos que es importante tener claros, porque acá es donde es, digamos que es vital tener esa claridad. Entonces, colaboración. Algo tan sencillo y por eso es que acá es donde se separan dos elementos y dos mundos, porque muchas veces DevOps siempre lo vamos a ver como herramientas y no. ¿Cómo empezamos a modificar la colaboración entre los equipos? Que desarrollo no sea, tome eso y eso es problema suyo. No, momento, ¿cómo empezamos a tener esa metodología de eliminar los hilos de trabajo y empezar a tener esa cohesión entre los equipos? Pero ¿qué pasa? Necesitamos tener una comunicación asertiva. Entonces ahí es donde cómo empezamos a que los equipos se comuniquen, tengan, digamos que, modelos de, ya sea con elementos tecnológicos o sesiones de equipo, pero que exista esa comunicación, que no sea que hasta que van a desplegar hablan con la gente de operaciones o hasta que van a llegar, pero no, desde el principio venga, revisamos y es parte de lo que vemos de las metodologías ágiles. Cuando hablamos del equipo de desarrollo, pues el equipo de desarrollo no son solo los desarrolladores, sino pues es el desarrollo QA operaciones, ¿para qué? Para poder lograr esos elementos y por eso es que acá es donde empezamos a tener un concepto de metodología que es cómo con nuevos métodos y un cambio cultural vamos a enfocar a materializar una mejor velocidad a la hora de hacer esos despliegues. Entonces, por eso es que acá es donde cómo empezamos a tener esos cambios. ¿Para qué? Para orientar a que cómo mejoramos la calidad. No solo la calidad desde la perspectiva de pruebas o la calidad del producto de software, la calidad a la hora de hacer los despliegues, cómo coordinamos a todos los elementos para eliminar esa confusión y lograr ese modelo. Y por eso es que acá es donde empezamos a necesitar unos conceptos que son los que nos soportan, que son las herramientas y elementos de automatización. ¿Se acuerdan que pues hay gente, entonces ven, igual que de pronto como hacen para ponerle el alambre al pan tajado, de que no es una persona, ya hay elementos automatizados que dentro de los modelos industriales ya hay muchos elementos o muchos robots que hacen esa actividad. Entonces, ¿por qué nosotros también nosotros podemos hacer esos cambios y mejorar esas actividades que pueden ser manuales? ¿Para qué? Para poder tener esa consistencia y esa entrega ágil. Entonces, miren que acá es donde empezamos a tener una balanza para tener una definición de DevOps. Más allá de desarrollo y operaciones, que es como lo normal que se ve, es, tengo toda una serie de aspectos culturales, pero el otro lado de la balanza son una serie de aspectos de herramientas. Entonces acá es donde voy a tener que utilizar diferentes tipos de herramientas para lograr una automatización donde el concepto de manejar microservicios nos va a ayudar y nos va a mejorar esos conceptos y obviamente necesito apalancarme en un concepto de nube. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde ya voy a tener una facilidad de agilidad en las entregas. Por más de que pues puedo tener temas en on-premise, pero pues cómo yo puedo automatizar on-premise y el costo que me genera. En cambio,
en el concepto de nube, pues es un concepto de servicio, ya está listo y simplemente entra el concepto del pago por uso. Entonces miren cómo entre esa balanza encontramos cómo DevOps se empieza a balancear entre la mentalidad, un ciclo que nos permite, digamos que tener metodologías, colaboración y procesos altamente automatizados que termina siendo una mayor velocidad de poder hacer entregas. Entonces ahí es donde ya con todo lo que hemos visto empieza a encajar de que sí podemos lograrlo dentro de las áreas de TI. Entonces por eso es que acá es donde ese empieza a tener esa claridad. Pero ¿qué pasa? DevOps nos empieza a tener tres grandes hitos, que son los beneficios, los impactos y obviamente los retos. ¿Por qué? Porque acá es donde empezamos a tener esos escenarios donde cómo vamos a manejar todos estos, digamos que propiedades. Entonces acá es donde sí, vamos a tener una mayor capacidad de respuesta. Pero es que acá es donde, cómo el cambio cultural dentro de la organización me va a permitir ser mucho más ágil y receptivo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un cambio cultural, pues no voy a poder lograrlo. Entonces, por eso es que tengo que enfocar a ese beneficio. También la agilidad de entrega. Entonces, acá es donde, digamos, hacer los procesos de despliegue de manera rápida, sin perder calidad y sin perder el concepto de eficiencia y estabilidad. Digamos que acá siempre estamos hablando de que somos más veloces, pero somos igual o mejor a nivel de calidad y operación estable. Digamos que nunca se puede perder de foco. También encontramos un mundo de escalabilidad, porque pues obviamente estamos incorporando nuevas tecnologías, estamos incorporando nuevos métodos, entonces en este caso todo el tema de microservicios, contenedores, Docker, Kubernetes, todo eso empieza a apoyarme, ¿para qué? Para poder hacer despliegues mucho más veloces y que permitan en su momento tener una frecuencia de velocidad y elasticidad. Entonces ahí es donde ya me cambia mi modelo arquitectónico. Y por eso es que acá es donde entramos a la confiabilidad. ¿Por qué? Porque es que siempre vamos a tener, y dependiendo de la naturaleza de la organización, el tema de riesgos de dejar la organización fuera de línea. Ya sabemos los impactos que nos puede generar eso dentro de nuestra organización. Entonces acá es donde no vamos a perder la confiabilidad, al contrario, vamos a incrementarla porque ya vamos a tener una serie de elementos automatizados que me van a habilitar esa capacidad para poder hacer pruebas automatizadas, donde ya no necesito que una persona se ponga ahí a hacer pruebitas en un Postman, en un SWOT sino que yo ya tengo todo un esquema automatizado de pruebas, donde tengo también todo un esquema automatización de validación de código. Entonces ya es donde no solo es, sí, la fábrica me dice, sí, el código está bien. No, un momento, yo tengo acá una automatización que me permite validar. Y eso es en cuestión de minutos. Ya no tengo que hasta el otro día, hasta la otra semana, sino en cuestión de minutos te entrega el reporte, qué pena, su código no puede pasar, o perfecto, su código cumplió, puede seguir a la siguiente fase. Entonces, por eso es que acá la confiabilidad se vuelve supremamente importante y pues también los temas de seguridad. Teniendo en cuenta pues los temas que trató Erika de ciberseguridad, pues la seguridad nos vuelve, digamos, un tema supremamente importante y también cómo lo automatizamos. ¿Cómo automatizamos la detección de vulnerabilidades, los temas de asignación de políticas de seguridad, de todos los temas a nivel operativo de control para no, digamos que evitar la indisponibilidad de nuestros sistemas? Entonces, digamos que ahí es donde los beneficios los vemos muy atractivos, pero también tenemos unos impactos. Entonces ahí es como el cambio cultural nos enfoca a eliminar confusión, mala comunicación, silos y empezamos a trabajar en conjunto. Y ese conjunto nos enfoca a colaboración, esa mentalidad de que ya no somos, porque pues, digamos que yo una vez escuché una frase que el equipo de QA tiene que ser enemigo del equipo de desarrollo para, no, ven, rompamos todos esos conceptos y acá es donde estamos trabajando en foco al negocio, al objetivo del negocio, a cumplir el negocio y a cumplir con todas las necesidades del negocio. Entonces, por eso es que acá es donde ya
rompemos, entonces el equipo de operaciones, cómo se va a desplegar, si se tiene todos los recursos, si se va a automatizar el modelo de aprovisionamiento de recursos. ¿Para qué? Para poder en poco tiempo cumplir el negocio y ya dejar de ser ese agujero negro del área de TI que consumimos tiempo y dinero, pero no entregamos absolutamente nada a tiempo. Es romper ese esquema, pero pues acá es donde tenemos que tener esas características. Y obviamente todo eso, ¿cómo se basa? En la automatización. Entonces, por eso es que acá es donde necesitamos adquirir una serie de herramientas, saberlas manejar y encontrar todas esas tareas manuales repetitivas y automatizarlas. Digamos que esto es un proceso de madurez. Acá no es que clic derecho DevOps y ya tengo automatizada mi organización, no, y eso toca un proceso de ir identificando, ir creciendo, pero pues enfocado a que tengo que hacer ese cambio si quiero, digamos que, transformarme y darle el valor al negocio. Y al fin y al cabo, también la medición. ¿Cómo vamos a validar de que lo que estamos entregando está cumpliendo, está, digamos que funcionando? Porque muchas veces desplegamos algo y alguien pregunta, hey, ¿eso sí lo están invocando? Y cuando vamos y vemos y ve, no, 5 invocaciones o no, ya hay 5 millones de invocaciones por día. Pero pues necesitamos toda esa información también del proceso, cuánto nos demoramos. Y recordemos pues una frase, lo que no se mide no se controla. Y miren que acá ya empezamos a cómo el área de TI empieza a tener ese control y ese valor agregado. Y ya no somos un área de soporte, somos un socio estratégico de las organizaciones. Todo esto, digamos que estas evoluciones nos han obligado a que ya somos uno de los áreas más importantes de la organización, porque sin tecnología, pues de pronto el negocio no puede seguir manteniendo esos ingresos o esa operación que contiene. Y acá es donde encontramos una serie de retos, conflictos culturales. El choque al cambio, desafortunadamente, es uno de los temas más complicados de afrontar. ¿Por qué? Porque las personas a veces, yo estoy acostumbrado a hacer eso así, no me lo cambien, pero es que ven que si se han visto el meme de la gente moviendo la carretilla con las llantas cuadradas y acá tengo algo que te puede ayudar, pero estamos ocupados trabajando. No, acá es donde hay que manejar y entrar a escenarios para evitar esos conflictos culturales y enfocar el beneficio del cambio. Cambiar a veces nos ayuda y pues en parte, si lo vemos biológicamente, la evolución es lo que nos permite la sobrevivencia. Las organizaciones que de pronto no aceptan el cambio pueden terminar siendo extintas. Entonces ahí es donde hay muchos escenarios de organizaciones que no, digamos que se prepararon a ese cambio y pues terminan pues con inconvenientes. Como ya lo dijimos, desaparecer esa comunicación de entre desarrollo y operaciones y QA, unificación de métricas, como lo habíamos dicho anteriormente, acá es donde hay un escenario muy importante, porque hay gente que dice, no, nosotros tenemos logs de aplicación, por acá tenemos información de consumo, por acá tenemos información de sistema operativo. Ven, oh, momento, necesitamos unificar toda esa información, porque eso me da valor para saber cómo esos servicios que se están desplegando, esas soluciones, están operando el negocio, tener esa retroalimentación, si está funcionando, si lo están usando, cómo lo están usando. Entonces ahí es donde se vuelve supremamente importante ese concepto de métricas. También cómo empezamos a tener la sobrecarga en el modelo de gobierno y seguridad. ¿Por qué? Porque nos empezamos, necesitamos rápido, entonces intentarnos saltarnos los modelos de seguridad y de gobierno. Y acá es donde, no, momento, no se lo salten, pero sí tenemos que hacer cómo automatizamos esos elementos. Entonces también es enfocar siempre a que todo lo que puede hacer un stopper, enfocarlo a optimizar y automatizar. Y por eso es que también a veces cometemos el riesgo de enfocarnos solo en las herramientas. Entonces, cuando nos enfocamos solo en las herramientas, no, ya compramos Azure DevOps y todo eso, y bueno, ¿y cómo lo usamos? Y bueno, pues contratemos una consultoría para ver cómo lo usamos, pero se nos olvida también el tema cultural. Entonces empezamos a usar de pronto las herramientas de manera errónea. Entonces ahí es donde no solo esto es herramientas, o sea, por eso es que hay que tener un equilibrio entre lo cultural y las herramientas. También las limitantes de la infraestructura legada. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de automatización y de pronto, ¿cómo automatizo una aplicación legada? Si la puedo automatizar, puedo ayudarle a hacer despliegues automatizados. Eso me recuerda a un escenario donde teníamos una herramienta de VPN que no permitía
ejecución de comandos. No había ninguna forma, sino solamente era por medio de hacer clics en las ventanitas. Llegamos a un punto de evaluar la alternativa de un RPA, poner un robot para que hiciera los despliegues, porque no había mayor forma de automatizar. Entonces acá es donde hay dos escenarios. Encontramos una estrategia para automatizar las herramientas legadas o enfocamos a que hay que, en dado caso, de pronto migrarlas o encontrar un escenario que no afecte, porque esas aplicaciones migradas pues no nos permiten esa agilidad que esperamos llegar. Entonces digamos que ahí es donde siempre tenemos que enfocar diferentes estrategias, porque no siempre va a ser el mundo ideal donde podemos enfocarnos. Entonces por eso es que acá es donde también la creación de departamentos de DevOps no son las indicadas o la tasa de adopción. ¿Por qué? Porque eso es un modelo de madurez y no quiero de pronto en el concepto de madurez es como un hijo. Yo quiero DevOps, pero lo quiero ya todo operativo. Entonces es como quiero un hijo de 26 años con carrera y carro. No, esto toca irlo creciendo y toca que todo el equipo se empape, no solo un área de DevOps, solo para esos modelos. Y por eso es que acá ya dentro del curso de especialista DevOps vamos a ver mucho más donde vamos a encontrar todos los escenarios de los pipelines, cómo enfocar a esas diferentes herramientas donde vamos a tener la integración continua, la entrega continua, el monitoreo continuo, el concepto de las ramas, las diferentes prácticas, entonces cómo manejar adecuadamente microservicios como una estrategia, cómo la integración continua, entonces que los desarrolladores puedan pues hacer en un repositorio constantes incrementos de código garantizado, como esa entrega continua se va a mejorar esa liberación de cambios y a acelerar, digamos que esa velocidad, conservando la estabilidad. Vuelve y juega. Eso es importante también. Empezamos con necesidades tecnológicas como la infraestructura como código. Entonces, ¿cómo vamos a tener esos escenarios para la automatización, aprovisionamiento, despliegue, configuración, administración? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer múltiples herramientas que nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque ahí es donde pues, está Sonar, Docker, Compose, PowerShell, Jenkins, Puppet, Azure. Digamos que hay muchas herramientas, pero tenemos que saber cómo manejarlas. Y también pues con el continuo despliegue. Entonces ahí es donde cómo empezamos a orquestar todos estos pasos. Y por eso es que de pronto dentro de el curso de especialista de DevOps da un valor importante porque podemos estructurar toda una área adecuada y cómo transformamos a la organización. Entonces, si complementamos con el curso de SOA, con el curso de microservicios, con el curso de transformación digital, con el curso de nube, digamos que empezamos a tener esa real transformación dentro de nuestras organizaciones. Entonces, digamos que por eso es que acá la idea es motivarlos a que todo esto, por más de que no estamos hablando y somos proveedor neutral, no estamos hablando ya sobre productos, nos ayuda a tener esa flexibilidad de qué elementos o qué componentes tecnológicos para poder cumplir con ese valor agregado que es velocidad con calidad y automatización. Entonces, digamos que este es como tal el tema orientado a DevOps y espero que les haya gustado y les interese mucho pues los cursos para seguir en ese crecimiento.